Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Siempre es mi deseo que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos en nuestro acostumbrado estudios bíblicos de los días miércoles, hoy correspondiente al miércoles 12 de mayo del 2021. Y nosotros continuamos con nuestra unidad acerca de una iglesia que agrada a Dios. Y en esta tarde vamos a ver que una iglesia orando. Una iglesia orando es una iglesia que agrada a Dios. Y si no oramos, si no nos mantenemos en oración, realmente nosotros nunca vamos a agradar a Dios con eso. Y vamos a leer lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos capítulo 1 versículos 13 y 14. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 13 y 14 dice así: Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Vamos a orar, vamos a colocarnos siempre en manos de Dios. Padre amado, Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos guía, Señor, nos alumbra el camino que debemos seguir, Padre Santo, y que realmente nosotros siempre meditemos en ella, la atesoremos en nuestros corazones, Señor, y seamos hacedores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder meditar en ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Una iglesia orando. La oración es fundamental para el creyente. Y como es fundamental para el creyente, es importantísimo para toda la iglesia en general. Una iglesia unida, una iglesia que se mantiene en oración, es una iglesia que va a vivir victoriosa. Pero una iglesia que no ora, es una iglesia que siempre va a estar derrotada. Debemos orar constantemente. En la Biblia nos habla muchísimo acerca de la oración. El ejemplo de Jesús, ¿verdad? Que siempre tenemos que seguir su ejemplo. Él se dedicaba mucho a la oración. Y Él nos dijo que debemos velar y orar para no entrar en tentación. La Biblia también nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. Constantemente, a toda hora, en todo momento, nosotros tenemos que siempre orar. Orar todo el tiempo. Orar para que, orar para que tengamos ganas. Orar para que nos den ganas. Y orar aunque no tengamos ganas. Orar siempre, todo el tiempo. Una iglesia debe mantenerse en oración. Por eso, en primer lugar, vamos a ver que los líderes deben estar unidos en oración. Fíjense que ahí en Hechos 1:14 describe cómo ellos vinieron juntos, todos los discípulos juntos, ¿verdad? Comenzaron o estuvieron juntos siempre orando. Todos, claro, menos Judas, ¿verdad? Iscariote. Y los discípulos se enfocaron en la oración. Después que ellos vieron que Jesús les dio el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, que Jesús estuvo con ellos y que ellos los vieron ascender, ellos se fueron. Y Jesús les dijo que esperaran hasta la promesa del Espíritu Santo. Pero ellos se fueron y ellos comenzaron a tomar un rol bastante importante, que es el de la oración. Y todos juntos, todos estos líderes, ¿verdad? Ellos se dedicaron juntos en la oración. Ellos no sabían lo que iba a suceder más adelante. Ellos no conocían. Ellos no sabían que después de 120 creyentes
ellos iban a ser más de 3.000 creyentes y que por todo el mundo se iba a expandir el evangelio de Cristo. Ellos no conocían eso, pero ellos sí sabían que ellos tenían que mantenerse en oración. El liderazgo tiene que mantenerse en oración. El liderazgo de la iglesia tiene que mantenerse unido en oración, de una manera personal, pero también de una manera conjunta. Ellos juntos deben mantenerse en oración, así como los discípulos. Después que Jesús se fue, ellos fueron a un lugar y estando juntos allí, fíjense que el versículo lo menciona a todos, ellos se mantuvieron juntos en oración. Es sumamente importante que los líderes se mantengan juntos en oración, unidos en el mismo sentir, siempre en oración. Pero en segundo lugar, también los hombres de la iglesia deben mantenerse unidos en oración. En la escena de Hechos 1, 13 y 14, ¿verdad? Nos habla de los nombres de algunos hombres quienes estaban juntos en una reunión de oración. Y los hombres de la iglesia deben saber la importancia que ellos tienen dentro de la iglesia, pero también dentro de la familia. El rol que Dios nos ha dado como cabezas de hogar para mantener unida nuestra familia, y nosotros debemos ser partícipes de esa unidad de la familia. A veces nosotros hemos entregado esa responsabilidad a las esposas, y ese rol principalmente es de nosotros los hombres. Por lo tanto, dentro de la iglesia, los hombres de la iglesia deben siempre también mantenerse unidos en oración. Tristemente, a veces los hombres en las iglesias no participan mucho, son muy pasivos en muchos aspectos, pero también pasivos en la parte de la oración. Y los hombres de la iglesia, de nuestras iglesias, debemos entender de que nuestro rol como hombre es importante dentro de la iglesia, y nosotros tenemos que mantenernos orando siempre al Señor, pero también individualmente, pero también de una manera conjunta. Los hombres no podemos descuidar nuestra relación con Dios, sino orar siempre al Señor. Por otra parte, las mujeres también deben estar unidas en oración. Durante este tiempo, en la cultura, en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿verdad?, donde la mujer no se le daba mucho valor, y aunque Jesús levantó el valor de la mujer, también aquí se menciona que las mujeres se mantenían unidas en oración junto con todos los discípulos. Y en la historia, la mujer pasa a tener un rol importante dentro de la iglesia. Y las mujeres realmente son muy trabajadoras dentro de la iglesia. Pero eso radica mucho en que las mujeres también se dedican mucho a la oración. De una manera individual, pero también de una manera colectiva. De una manera colectiva. En muchas iglesias yo he visto cómo las mujeres trabajan unidas, pero oran también unidas, y oran muchísimo al Señor, hacen tiempo de oración, y realmente esto las ayuda a fortalecerse cada vez más. Las mujeres realmente hacen un trabajo muy bueno dentro de las iglesias, pero deben siempre mantenerse unidas en oración. Y por último, las familias deben mantenerse unidas en oración.
Y como se dice el concepto, ¿verdad? Que la familia es el núcleo de la sociedad. Si ese núcleo se rompe, la sociedad se va a destruir. Y creo que por eso la sociedad se está destruyendo. La sociedad en general se está destruyendo. Pero también tenemos que entender lo que las familias también son importantísimas dentro de la iglesia. Y las familias deben mantenerse unidas en oración. Fíjense que aquí se menciona que los hermanos y la madre de Jesús también estaba incluido dentro del grupo de oración que comenzó originalmente. De esos 120 creyentes que se fueron, que se apartaron para orar, estaban incluidos los hermanos de Jesús y la madre de Jesús. Y podemos ver que la familia de Jesús realmente se involucró mucho dentro del trabajo como discípulos de Jesús, pero también en la parte de la oración. Y ellos entendieron que no solamente eran ellos como familia que tenían que orar, sino también unirse como familia en el cuerpo de Cristo. Que ellos eran una familia, pero también tenían una familia en la iglesia. Nosotros no podemos pensar que yo soy una familia aparte y la iglesia otra familia. No. Yo tengo mi familia, pero también tenemos una familia dentro de la iglesia que nosotros debemos orar como familia, pero también orar dentro de la familia de Dios. Y orar en conjunto, orar unidos para que nosotros nos sintamos fortalecidos por el Señor. Hermano que me escucha, realmente nosotros debemos entender la importancia de la oración. Si nosotros no entendemos lo importante que es orar, realmente nosotros estamos desenfocados en nuestra relación con Dios. Y cuando nosotros queremos tener un enfoque o estar enfocado en nuestra relación con Dios, debe ser de una manera personal, pero también de una manera colectiva. Nosotros oramos individualmente, pero también oramos de una manera colectiva, con nuestra familia y con nuestros hermanos de la iglesia. Yo no puedo decir que tengo una buena relación con Dios si tengo una mala relación con mis hermanos familia o con mis hermanos de la iglesia. Y debemos entender esa situación. Si yo tengo una buena relación con Dios, tengo que tener una buena relación con mis hermanos. Yo oro individualmente, pero también oro con mis hermanos. Y debemos orar constantemente. Una iglesia que ora es una iglesia victoriosa. Una iglesia que no ora es una iglesia que va a vivir en derrota. Que Dios te ayude a mantenerte en oración. Que Dios te guíe, ¿verdad? Siempre en la oración. Entender que la oración es importantísima para mi buena relación con Dios. Ora todo el tiempo. Ora en el día, en la noche, si puedes orar en la madrugada, ora al mediodía, ora todo el tiempo. Cuando vayas en el camino, cualquier oportunidad que tú tengas para orar, aprovéchala. Dedica tiempo siempre a la oración. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe, que Dios te ayude en todo y Dios te prospere en todo, física y espiritualmente. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén.